Buenas tardes y bienvenidos todos a esta conferencia titulada Últimos resultados de las investigaciones arqueológicas en Resa. La conferencia ha sido promovida por el Ayuntamiento de Andosilla en colaboración con el Gobierno de Navarra, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Voluntariado de Andosilla. La charla está dividida en tres bloques. El primero de ellos se titula La crisis del Imperio Romano y los testimonios de las alteraciones climáticas en el yacimiento de Resa. Este bloque lo va a desarrollar Josu Narvarte. Él es doctor en arqueología y ha realizado sus investigaciones en Resa junto con el doctor Eneko Iriarte de la Universidad de Burgos. Narvarte también es director de uno de los yacimientos de Atapuerca en Burgos y es miembro... Eneko. Vale, pues Eneko Iriarte es director de uno de los yacimientos de Atapuerca en Burgos. Josu es miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Todo correcto, ¿no? Vale. Luego el segundo bloque lo va a desarrollar Aitor Pescador, se titula Interpretación histórica de Resa tras los últimos descubrimientos en las excavaciones arqueológicas. Aitor Pescador es historiador y está especializado en la historia medieval y moderna de Navarra. También es miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y por último, el tercer bloque lo desarrollará Juancho Aguirre Mauleón. Él es arqueólogo, también es secretario general de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Así que, hecha la presentación, le cedo la palabra a Josu Narvarte. Que disfrutéis de la conferencia. Me ha tocado empezar, entonces pues intentaré aterrizar de la mejor manera posible. Imagino que luego Juancho profundizará un poquito más, pero el tema del que me propusieron hablar era centrarnos un poco en la parte bajo medieval, bajo imperial, tardorromana, tardoantigua que tiene el yacimiento de Resa, que es una de las novedades que han aparecido en las investigaciones que se han desarrollado en el último año, ¿no? Puede parecer que este año igual las actividades arqueológicas que se han desarrollado en el yacimiento han sido más limitadas que en otros años, ¿no? Porque bueno, pues, en los últimos años no solo se ha trabajado mucho y se ha movido mucho volumen de tierra, sino que además los resultados han sido bastante espectaculares. De eso supongo que hablará Juancho más tarde. Pero eso no quiere decir que este año no se haya hecho nada y lo que yo voy a comentar brevemente es un poco los trabajos que se han desarrollado este año y los resultados que han arrojado, que son bastante llamativos, ¿no? Son unos resultados que sinceramente no nos esperábamos cuando empezamos a trabajar y que la verdad es que son bastante esperanzadores y bastante interesantes de cara al futuro, ¿no? En Resa han aparecido en los últimos años restos de distintas fases medievales relacionadas pues, con ese edificio que prevemos que pueda ser la iglesia, con los enterramientos asociados de los que hablará Aitor más adelante. En otros sectores pues, se conservan, pues, por ejemplo, las cuevas del castillo de Resa, que también tienen elementos arqueológicos de interés. En el último año apareció la gran estructura que estaba en la veguilla, ¿no? en la terraza fluvial del Ebro, que correspondía a una villa romana. Entonces, bueno, íbamos teniendo una especie de pequeños registros un poco salpicando todo el paisaje de Resa y no sabíamos muy bien cómo darle coherencia un poco a todo eso, ¿no? Entonces, el objetivo que se planteó para el año 2020, visto que no parecía realista seguir excavando en extensión sin hacer primero un planteamiento un poco más sosegado, pues el objetivo que se planteó, como decía, era que tenía sentido intentar buscarle esa coherencia, ¿no? Intentar integrar todos esos registros que habían ido apareciendo en los últimos años en una secuencia temporal pues, que tuviera un sentido. Y para eso, ¿qué decidimos hacer? Bueno, pues lo que decidimos probar fue una estrategia, un método que habíamos desarrollado en los últimos años, como ha dicho Carlos, con el profesor Eneko Iriarte, que es profesor de Geología en la Universidad de Burgos, que consistía en analizar no ya los restos que habían dejado las culturas del pasado, sino también y sobre todo el medio ambiente en el que se habían desarrollado esas culturas, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues aplicando una estrategia de análisis geoarqueológico, que consiste en estudiar el registro sedimentario que se ha ido acumulando en los últimos 2000 años en el entorno de Resa, intentando identificar pues, tanto los factores humanos que han intervenido o que han transformado el paisaje, como pueden ser pues, los restos de las habitaciones, las prácticas agrarias, el acondicionamiento del Ebro pues, para evitar los desbordamientos,
Y por otro lado también los factores medioambientales, los factores naturales. El más importante sin duda es el Ebro, ¿no? Ese gran río que pasa a los pies del yacimiento y que además hoy en día está canalizado y todas las vegas fluviales pues están acondicionadas para el cultivo, pero en el pasado no lo estaban. Y en el pasado, pues bueno, el Ebro cuando traía crecidas provocaba ya inundaciones considerables, provocaba cambios en el paisaje, los canales cambiaban, mutaban y bueno, era un factor muy importante a la hora de establecerse en el entorno y de explotar los recursos, ¿no? Y por otro lado tenemos también todo el anticlinal de Sartaguda que domina el Valle del Ebro en esta zona, que es una formación geológica pues bueno, bastante particular, compuesta sobre todo por yesos, por calizas, por dolomitas, piedras rocas que generalmente pues bueno, son bastante susceptibles a la erosión y que por tanto pues también ante determinados cambios climáticos pues pueden provocar también cambios importantes en el paisaje en periodos relativamente cortos de tiempo, ¿no? Entonces bueno, integrando un poco estos elementos decidimos que tenía sentido intentar buscar una secuencia estratigráfica que abarcara todas las fases que tenemos identificadas en el yacimiento. La estratigrafía es el método que utilizamos los arqueólogos para entender los restos que vamos estudiando y consiste en un principio muy sencillo y es que lo que tenemos encima se depositó más tarde y lo que tenemos debajo se depositó antes, ¿no? Lo que intentamos hacer en cualquier yacimiento arqueológico es identificar en qué orden se han depositado los distintos elementos, los distintos estratos, los distintos depósitos que tenemos a la vista y a partir de ahí reconstruirlo pues, mediante una secuencia inversa, pues, intentar reconstruir la historia de su formación. Entonces, esto aplicado a los registros geológicos, a los registros sedimentarios de las terrazas del Ebro, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo que hicimos fue, y es una pena que no tengamos la imagen, seleccionar un punto del yacimiento en el que tanto los registros medievales como los registros romanos estaban englobados dentro de una secuencia sedimentaria, dentro de un depósito de varios metros de grosor, ¿no? Teníamos hasta 3 metros de arcillas y de grava superpuestas, debajo de las cuales estaba el último yacimiento, la última fase arqueológica documentada, que es la villa romana, y encima de los cuales estaba desarrollada toda la parte de la iglesia medieval, con la necrópolis, con las estructuras, digamos, que se desarrollan a partir de la Edad Media y de las que hablaré después Aitor, ¿no? Entonces, entre medio había casi 2 metros de arcilla, de yeso, sin prácticamente ningún resto de origen humano, que a los ojos de la arqueología tradicional podrían parecer como una especie de vacío, pero que aplicando un análisis geológico podemos intentar interpretar, ¿no? Intentar entender cómo se formó, cómo pudo formarse ese depósito de casi 2 metros de tierra entre la fase romana y la fase medieval. Bueno, pues una vez que teníamos las preguntas, ya el siguiente paso era buscar el cómo. Limpiamos toda la pared en la que estaban superpuestos todos esos depósitos de casi 3 metros de espesor y tomamos una muestra de tierra a intervalos regulares. Cada 10 centímetros tomamos una muestra de tierra en bolsas que después procedimos a analizar, ¿no? Analizamos distintos componentes físicos y químicos, tanto pues, la composición química de esos sedimentos, la composición de los minerales que estaban incluidos dentro, la cantidad de carbono orgánico que tuvieran, la cantidad de tejas, el grado el tamaño de los granos de los sedimentos, una serie de parámetros que analizamos en todas las muestras que tomamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Intentar ver cómo cambian esos parámetros con la profundidad. Es decir, si tenemos distintas características del sedimento que a distintas profundidades del depósito tienen características distintas, combinándolos podemos llegar a interpretar cuáles son los procesos, como he dicho, humanos y medioambientales que han contribuido a la formación de ese depósito, ¿no? Explicado rápidamente, ese sería un poco el principio.
Por lo tanto, pues bueno, realizamos los análisis mencionados. La composición elemental, por ejemplo, se analizó mediante difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, la composición mineralógica mediante difracción de rayos X, el carbono orgánico mediante ignición. Y bueno, una vez que tuvimos todos los resultados, procedimos a poner todas las características, todos los indicadores uno al lado del otro para ver si algunos cambiaban de manera similar con la profundidad y otros cambiaban de manera distintiva. Los resultados fueron muy positivos, porque identificamos que en todo el depósito sedimentario que forma el yacimiento arqueológico de Resa, todos esos sedimentos están compuestos por dos tipos distintos de sedimentos que tienen dos orígenes distintos. Por un lado tenemos sedimentos que son de origen claramente fluvial, es decir, son arcillas sobre todo y arenas que ha traído el Ebro durante sus crecidas, que tienen unas características concretas, están compuestas pues, por minerales arcillosos, silíceos, en fin, una fracción de silicatos. Y por otro lado tenemos sedimentos que tienen un grano más grueso, que tienen una composición elemental muy diferente, están compuestas sobre todo por yeso y por calcita, y que provienen sin ninguna duda de las alturas del anticlinal de Sartaguda que está al lado. Esos no los ha traído el río, esos han caído, son coluviones. Si han caído quiere decir que el anticlinal se está erosionando. Si hay más coluviones en determinadas fases históricas, quiere decir que la erosión en esas épocas es más fuerte. Es decir, puede ser que en ese momento esté lloviendo más y que por lo tanto el monte se esté erosionando más rápido, mientras que cuando cae menos piedra, pues está lloviendo menos y el monte se está erosionando más despacio. Entonces, bueno, teníamos esos sedimentos de origen fluvial y de origen coluvial que estaban superpuestos formando distintos estratos. Y una vez que teníamos esa secuencia, que teníamos identificada cuál era la procedencia de los sedimentos que teníamos en ese paquete de 3 metros de grosor, lo que hicimos fue datarlo mediante carbono 14, radiocarbono. Es el método típico de datación en arqueología, es el mismo que se ha utilizado, por ejemplo, para datar las tumbas de la necrópolis. Y bueno, pues en nuestro caso también conseguimos extraer de algunas muestras de carbón, cachos, fragmentos de carbón orgánico que se habían conservado dentro del sedimento, y los datamos. Bueno, una vez que conseguimos identificar todos los depósitos, todos los estratos que forman el paquete, que los teníamos datados y que pudimos relacionarlos además con las fases romana y medieval del yacimiento, pues nos dimos cuenta de que ha habido unas transformaciones del paisaje muy, muy importantes en determinados momentos. Supongo que ya a estas alturas ya lo sabéis todos, pero la fase más antigua que tenemos documentada en Resa es la villa romana que apareció en las excavaciones del año 2020. Hay una estructura de grandes dimensiones, un edificio hecho con mampostería, con sillares de bastante entidad, con materiales de época romana, que se ha excavado parcialmente y que además en el último depósito que se abandonó pues tenía determinados huesos que, si no me equivoco, eran huesos de perro que se dataron en el siglo III. Esto no es excepcional, hay muchísimas villas de época romana en Navarra que se abandonan en el siglo III y tradicionalmente esto se ha relacionado con el abandono, con la crisis política que sufrió el imperio en esa época. El siglo III se conoce como la época de la anarquía militar, es una época de grandes inestabilidades políticas, grandes conflictos militares que asolaron distintas provincias del Imperio Romano y que en el caso del Valle del Ebro en concreto fue una época pues también bastante, de bastante crisis, ¿no? Entonces no era descabellado que la villa se abandonara precisamente en el siglo III. Lo que no era tan evidente y lo que no nos esperábamos es que justo encima del abandono de la villa, es decir, una vez que la villa queda abandonada, la villa fue cubierta por un depósito de sedimentos de origen fluvial de casi 2 metros de grosor. Y digo de origen fluvial. Y esto es una cosa muy significativa porque quiere decir que esos sedimentos los ha aportado el Ebro en una serie de crecidas, que esas crecidas fueron muy fuertes, muy torrenciales, porque tuvieron tanta energía como para aportar toda esa cantidad de sedimentos y depositarlas una vez que el río bajó. Y además lo pudimos datar. La superficie de ese depósito de casi 2 metros se dató en el siglo III también. ¿Qué quiere decir eso? Que esas grandes inundaciones del río Ebro que arrasaron completamente las estructuras que habían quedado abandonadas de la villa, se depositaron en un periodo de tiempo muy breve. En
el curso de prácticamente un siglo, todas las estructuras de época romana habían quedado abandonadas y cubiertas por un paquete de sedimentos que había traído el río, y seguramente en un contexto también de clima bastante lluvioso, de clima bastante torrencial, ¿no? De precipitaciones bastante torrenciales. Una vez que esos sedimentos fluviales terminan, todo el paquete que queda encima, que es aproximadamente otro metro de grosor, está compuesto por sedimentos que provienen del anticlinal, es decir, sedimentos formados por yeso, formados por calcita, que tienen un origen que no es fluvial, es decir, el Ebro ha dejado de aportar, pero sin embargo sigue cayendo bastante material del entorno, lo cual interpretamos que es un reflejo también de que, por un lado, la terraza ya ha quedado aislada de las dinámicas del Ebro, pues quizás porque ya ha adquirido una cota o quizás porque las crecidas tampoco son tan fuertes, pero en cualquier caso sigue llegando muchísimo material de las alturas de alrededor, lo cual nos está indicando que hay bastante precipitación torrencial además, que está erosionando las montañas de alrededor y que está provocando pues, que haya cambios también en el paisaje todavía después de que se termine de depositar ese paquete del siglo III. Y es precisamente encima de ese depósito no encima, sino en la parte superior de ese depósito de origen coluvial, donde se desarrolla la iglesia con la necrópolis que a partir de la Edad Media sabemos que se está desarrollando en Resa. Entonces, esto es muy interesante porque por primera vez estamos pudiendo, digo, a escala pues, prácticamente de la península, estamos pudiendo relacionar la crisis política del siglo III, que provocó una serie de cambios en la economía de las villas romanas, por ejemplo, con el abandono de muchas, pero también con una decadencia de muchas ciudades, como por ejemplo Andelos o Pamplona. En los registros arqueológicos se ve que en el siglo III tiene una decadencia, es decir, esos cambios políticos y económicos y sociales que observamos en el siglo III, por primera vez los podemos relacionar con un registro climático. Es decir, podemos decir que al mismo tiempo que se estaba dando esa crisis política, se estaba dando también una crisis climática que estaba provocando que las precipitaciones fueran más abundantes, que fueran más torrenciales, que las estructuras de los asentamientos romanos que habían funcionado hasta entonces, en la época del Alto Imperio, ya no eran capaces de hacer frente a los eventuales desastres naturales que pudieran estar relacionados, pues, por ejemplo, con las inundaciones, con las crecidas de los ríos como el Ebro, y que es precisamente en ese contexto de inestabilidad climática y a partir de ahí, de esos cambios del paisaje, cuando se empieza a desarrollar la red de poblamiento medieval. Digo que es una cosa bastante novedosa. Son unos resultados que no nos esperábamos para nada cuando empezamos a trabajar en estos registros y que además se suman a otras evidencias que tenemos en otros yacimientos. Antes ha comentado Carlos que este trabajo se ha desarrollado de la mano de Eneko Iriarte, y con él también se ha desarrollado otro trabajo en un yacimiento bastante similar en Tarragona, en la provincia de Tarragona, un yacimiento que se llama Vilardida, en el cual, Vilardida es un pueblo pequeñito que está en el norte de la provincia de Tarragona, un pueblo que todavía sigue actualmente habitado, pero que tiene su origen en la época medieval. Y hace 3 o 4 años, en el 2017 me parece, había un proyecto para que una carretera pasase por el lado del pueblo y en el curso del control arqueológico que se hizo para construir la carretera, apareció una villa debajo de los viñedos que hoy en día hay en la zona, ¿no? Esa villa se analizó, además fue un descubrimiento bastante excepcional porque en las villas se pudieron excavar también unas fosas de plantación de viñas y una cosa así como bastante espectacular, y es una villa que en el siglo III queda abandonada. Y no solo eso, sino que además en el siglo III queda abandonada y cubierta por un depósito de inundaciones del río Gallá, que es el que pasa por allí, de casi 1 metro de grosor, con unas características muy muy similares a las que estamos viendo en Resa. Y estamos en el mismo valle del Ebro. Con lo cual, es una ventana que se nos ha abierto a la historia de los paisajes de este valle del Ebro y a la historia también del clima y de la sociedad de la época tardorromana y de alto medieval, que no se ha explorado mucho hasta ahora, pero que desde luego nos da claves nuevas a la hora de interpretar cómo y por qué surgió ese asentamiento medieval, ¿no? Que es de lo que nos va a hablar ahora Aitor.
Bueno, esas son un poco las conclusiones del trabajo que se ha desarrollado en el año 2020. La idea es continuar trabajando en esta línea, intentar ver, pues, intentar caracterizar un poco mejor cómo fueron estos cambios en la época tardoantigua, pero desde luego los resultados son muy prometedores y esperamos, pues, que sigan siéndolo en el futuro también. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por haber acudido una vez más. Ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión venir aquí porque siempre me encuentro con sorpresas nuevas con este yacimiento de Resa. Como medievalista y además especializado sobre todo en mis primeros años de investigación, especialista en el sistema de tenencias del Reino de Pamplona, estamos hablando del siglo X, XI, pues es realmente una gozada seguir viendo que una población medieval, alto medieval, que además tiene un transcurso histórico anterior, pues sigue produciendo nuevas sorpresas. Lo que nos viene a demostrar esto además es que vosotras y vosotros habéis participado muchos en la excavación, hemos hablado en ocasiones, hemos presentado este trabajo ya varios años y gracias a las ciencias que ayudan y que aportan entre todas, historia, arqueología y demás trabajos en torno a ellos, podemos alimentar nuevas perspectivas históricas. Yo recuerdo que cuando estaba en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, mi catedrático era profundamente reacio a las excavaciones arqueológicas, supongo que porque le chafaban sus teorías. Siempre consideró a la historia arqueológica, a la arqueología como una ciencia subsidiaria de la historia. A mí eso me ponía muy nervioso porque yo quería excavar castillos en Navarra, en aquella época os hablo de los 90, y él lo rechazaba profundamente. Bastaba con la documentación para saber lo que había. Bueno, estos trabajos, lo que acaban de presentarnos, demuestra la gran variabilidad que existe en torno a las interpretaciones de lo que nos aparece y sobre todo que la historia no solo es lo que encontramos en la documentación. Yo creo que estos baños de humildad para aquellos que se aferran única y exclusivamente al documento vienen muy bien. Yo no soy de esos, yo soy un mixto arqueólogo medievalista, cosa que no estaba permitida en mis tiempos. Y bueno, pues yo creo que esto nos beneficia notablemente a la hora de interpretar lo que es un espacio habitado con una profunda y notable historia. También hace la puñeta, porque escribes un libro y esperas unos años, es el famoso salto al vacío que tenemos los historiadores, de decir, uy, como salga algo más, me chafan la mitad de las teorías del libro. Pues me parece maravilloso, pero suele suceder. Es decir, cuando se inicia una excavación arqueológica y se pretende interpretar un espacio de habitación donde ha vivido gente durante siglos, lo que sucede es que según sigues excavando siguen apareciendo cosas que te dan vuelta a lo que en teoría habías supuesto de inicio. Respecto de Resa, yo no soy especialista en tardorromanidad, pero sí evidentemente conozco la crisis del siglo III y es evidente que en esa Navarra del Ebro, o en ese territorio vascón del Ebro todavía, con Calagurris-Náuxiga como eje central, pues se produce un abandono notabilísimo de la mayoría de los fundus o de las vilas de la zona. Un periodo de crisis muy grave, en el que solo se pueden defender los que tienen capacidad económica y armas para hacerlo, y que provoca, pues, el abandono de espacios que no son fácilmente defendibles. En este caso es una sorpresa que el Ebro nos haya hecho la gracia, como siempre, de meternos 2 metros y pico de sedimentación. Todos sabéis, los que tenéis una cierta edad, que el Ebro tenía la habitual manía de salirse de madre con muchísima facilidad, no ya inundación por lluvia, sino porque cambiaba de curso y variaba las mugas y los espacios agrícolas con notable tranquilidad durante unos años. Luego se volvía a salir de madre y volvía a volver. Tengo aquí algunas imágenes del 17 en el que se ven cómo se demuestra en la veguilla el corte que pegó el Ebro en ese año. Sucedería evidentemente en centurias anteriores, y eso, pues bueno, lo que nos viene a demostrar es que hay un periodo de habitación tardorromano, hay implantado una zona de producción, un espacio agrícola que, por cierto, apoyaría en cierta medida las teorías que en su día defendieron. A ver, tengo que verlo yo de mi lado porque vosotros lamentablemente no podéis ver mis magníficas imágenes. En su día María Pilar Pascual Mayoral y Pilar García Ruiz, hacia 2002, ya defendieron que el acueducto Alcanadre en Lodosa, Juancho lo puede confirmar al verlo, cuando baja de la Zagurría y llega a una cota casi cero, para llegar a Calahorra tiene que volver a ascender y el agua no sube, salvo que utilicéis algún ingenio, el agua no sube, con lo cual la conclusión a la que llegaron ellas y algún autor más, por ejemplo Sáenz de Haro,
fue que la dirección del Alcalá de Hinojosa no era hacia Calahorra, sino a la zona de potencialidad agrícola que tenía la ciudad a su lado. Y en este caso, evidentemente, citan algunos espacios próximos a Sartaguda, pero acaban concluyendo que uno de los espacios que debiera de excavarse, estamos hablando de 2002, que debiera excavarse arqueológicamente era Resa. Es decir, ellas ya intuían que en la zona de la proximidad de Resa, las vegas que tienen alrededor son espectaculares, podía ser un centro de producción. Incluso llegaron a trazar una serie de vías romanas en las que Resa estaba incluida por proximidad con Calahorra en la vía 1 y 32. Son dos vías que luego se bifurcan. Ese espacio que en su momento yo comenté, que a mí me llamó la atención, que os dije que me resultaba chocante lo del Alcalá de Hinojosa, porque siempre se había considerado que derivaba directamente a Calahorra, pues bueno, en este caso con la localización de una villa. Eso no quiere decir que no hubiese más un poco próximas, pero una en este espacio pues ya nos pudiera confirmar. Siempre andamos en el hilo, tened cuidado porque si los historiadores, incluso los arqueólogos, somos muy aburridos porque siempre tenemos el depende en la boca. ¿No? Aseverar es muy difícil. Es muy difícil, es muy complicado. Pero bueno, la teoría, en este caso de Resa como un espacio de producción agrícola cercano a Calagurris-Náusica, alimentado por un potente acueducto que permitía el riego de las zonas agrícolas, pues tiene todo su sentido. Os preguntaréis, ¿y por qué no tiraban directamente el Ebro? Pues los que trabajáis el campo sabéis perfectamente que los ríos son un peligro, o sea, no sirven. No hace mucho apareció una noria de sangre en Pamplona, pegadita al puente de la Magdalena. Tuve la fortuna de trabajar sobre ella, y evidentemente se trabajan. Las norias de sangre son las que habéis visto en las películas, el burrito dando vueltas, con las canillejas subiendo la agüita, bueno, eso pegando a 15 metros de larga. ¿Por qué no se acaban de larga? Porque evidentemente larga tiene subidas, bajadas, sequías, inundaciones, eso no permite el riego constante. Lo que se hace es ir a la capa freática un poquito más lejos, hacer una perforación y luego poner al bichito, al burrito o al buey a dar vueltas. Y teníamos ahí perfectamente una mota espectacular con una noria de sangre. Y mirando la documentación en el tiempo que se me permitió para poder hacer el informe arqueológico, pues resulta que la Magdalena estaba bastante sembrada de norias de sangre, que no es la única noria de sangre, es la única que se conserva, pero era una zona donde se utilizaba mucho. Bueno, pues en este caso pasa en muchas ocasiones cuestiones iguales. Entonces tenemos 3 puntos de excavación arqueológica que evidentemente en la documentación, pues la vila romana no nos aparece, el fundus, la zona de producción no nos aparece, el lagar posiblemente esté asociado a la iglesia porque a fin de cuentas uno de los mayores consumidores de vino en época medieval es evidentemente la iglesia. No porque se pegasen grandes fiestorras, sino porque en el ritual necesitan del vino. Por lo tanto, tiene que estar próximo. No es el único sitio. Yo siempre me tiro por proximidad y por afinidad, porque aparte de mi familia no es de muy lejos, a Santa María de la Piscina, ¿no? Donde tiene sus propios enterramientos y hay un lagar no muy lejano de la propia iglesia. Tendría su sentido. Tenemos que ver si el edificio al final es una iglesia completa, es decir, completa no, si es una iglesia, perdón. Es decir, hay dudas al respecto, hay personas que afirman que sí, otras que prefieren esperar a que se lleve a cabo el trabajo completo. Vamos a esperar. Sí es verdad que hay unos niveles de enterramientos muy próximos, que si son esos enterramientos tan próximos y encima uno está datado hacia el 580, 620, estaríamos en periodo visigodo. Curiosamente, ojo, no con visigodos, si encontráis un alemán aquí os pago la cena. Estamos en el periodo visigodo. Otra cosa es que encontremos un germano. Visigodos por aquí, y tal vez en Calahorra sí, puede ser que hubiese una guarnición y demás, pero no creo que tengamos la suerte de encontrar justo a un personaje germano en el enterramiento. Sí parece que debiera ser alguien importante porque está con un ataúd y por lo tanto este tipo de enterramientos son notables. Ya empiezan a demostrar. Además, si tiramos la línea, yo como mal ingeniero tiro la línea, estaría muy próximo al ábside de lo que pudiera ser la iglesia. Pero bueno, ya digo que hay que esperar un poquito a lo que vamos a seguir localizando. En el ámbito medieval, pues la interpretación de lo que ha sucedido es que es una zona de habitación en el periodo romano. Ahora vemos que con esa inundación es posible que se pierda la zona de habitación, aunque es cierto que la iglesia que está en una parte un poco más elevada.
pero debe de ser posiblemente que siga la tradición que se produce en otros poblamientos altomedievales navarros de seguir enterrando, de seguir utilizando las zonas de inhumación en espacios que igual ya se habían utilizado con anterioridad en época tardorromana. Es posible, Puede ser que la tradición de seguir enterrando se dé por eso ahí y por eso tengamos un enterramiento del siglo VI-VII que llama mucho la atención. Todavía el anterior que encontramos del 8 me llamó mucho la atención, ya uno del VI-VII ya te empieza a poner un poco los pelos como escarpias, y dices, ostras, a ver dónde nos estamos metiendo. Pero bueno, sí es verdad que cuando nos aparece Resa en la documentación altomedieval navarra, estamos hablando del periodo de Sancho Garcés I, 906-926, aunque en el cole os han enseñado 905-925, pues ya nos aparece como una población notable. Una población notable. Es un espacio desde el que Sancho Garcés va a controlar esta vega del Ebro. Tened en cuenta que Calahorra se va a tener en manos cristianas, pero se va a perder hacia finales del siglo X, con lo cual Resa va a ser el mirador hacia Calahorra. Resa se va a encargar de controlar el paso del Ebro en esa zona, y si hacemos un poquito de comparación con el suceso de la campaña del 924, nos damos claramente cuenta que daría la sensación de que Resa, siendo una potente una población muy, no sé si fortificada, pero de fácil defensa, Abderramán prefiere ir hacia San Adrián, evitar seguramente un hueso duro de roer. Pasa el paso del Ebro a toda velocidad, llega a San Adrián, no permite que los de San Adrián adviertan a través de señales de la entrada. La propia crónica dice, si no recuerdo mal, que los localizan en las cuevas, subiendo las cuevas, y los consiguen hacer prisioneros, y ya directamente entra por la Vega del Ega y luego sube por el Aragón. Pega dos palos muy grandes. Resa seguramente llegó a avisar, pero bueno, ya sabéis, es un sistema de señales. Visualmente la parte alta de Resa contacta directamente con Cárcar, y Cárcar ya, si tiene un sistema de señales que debieran de tenerlo, pues avisa rápidamente a Pamplona. En todo caso, se convierte en una tenencia del reino de Pamplona. Eso es importante. Quiero decir, las tenencias suelen ser poblaciones en las que hay recinto ya defensivo, es decir, castillo, la villa puede estar fortificada. Ojo con las fortificaciones, no nos vayamos a castillos del 15 en el Loira, Estamos hablando de un castillo torre exenta, seguramente en la parte de elevada, del cortado, para visualizar bien los movimientos musulmanes de Calahorra, y en caso de ver que Abderramán venía para aquí, encender algún tipo de señal de humo, que esa se vea en Cárcar y demás. Las cuevas también debieron de ser espacio de defensa, aunque también son zonas de almacenaje, sirven para todo. Ya digo, la posición frente a Calahorra entre el 968 y 1045 va a ser esencialmente militar. Sin embargo, en la donación de la iglesia de Santa María, realizada por Sancho el de Peñalén a San Millán de la Cogolla, se refiere claramente que Resa es potentivicu. O sea, este tipo de denominaciones no se utilizan habitualmente en la documentación altomedieval navarra. Potentivicu, ahí es donde podemos especular. Era una población muy grande a nivel de población, o sea, de gente, o tenía un recinto defensivo incluido, incluso la propia villa. No lo sabemos. Pero sí que se viene a demostrar que es un espacio notable dentro de la geografía de ese Ebro frente a Calahorra. Tenemos también alguna documentación que nos refiere del 934, son los votos de San Millán, están en un códice que se conserva en San Millán, en el que se nos refiere que Resa pagaba unas arezadas de anguilas, lo que nos demostraría que hay zona de producción piscícola también. Seguramente habría un molino cercano al otro lado, casi con toda seguridad, no del lado nuestro, sino del lado actualmente riojano, porque las pesquerías se suelen aprovechar de las presas de los molinos para adecuarse ahí y poder, cerca del canal o del azud, tener un espacio donde poder pescar. Pero bueno, aunque es del 934, como digo yo siempre en mis clases, todo lo que no veáis original y auténtico, que os digan los expertos que es original y auténtico, sospechad de la documentación. Los monjes son los mayores falsificadores de documentos de la Edad Media. De la misma forma que el rey es el máximo falsificador de moneda de la Edad Media. Cuidado, que no es el pobre ladroncillo que anda por ahí haciendo 4 monedas. En este caso, los monjes suelen manipular los documentos en beneficio propio,
con lo cual las fechas hay que tener cuidado. En todo caso, sí sabemos, podemos tener como un referente de verdad que se pescaban anguilas en Resa y que a San Millán había que pagarle una cierta cantidad. No os puedo mostrar la imagen, pero es lo que os he dicho siempre. Cuando hablamos de iglesias en la historia altomedieval de Navarra, por favor, no os vayáis a catedrales. Son iglesias pequeñas. Si queréis mirar, yo siempre utilizo una que es muy chiquitita para rebajar mucho los humos, que es San Esteban de Viguera, que es del siglo X. Está además en un cortadito del monte, es muy chula. Diréis, pero esto es súper pequeño. No van a ser mucho más grandes, porque además suelen ser de patrocinio privado. Es decir, no es la iglesia la que los construye, sino que suelen ser los soberanos o los nobles de la zona, con lo cual gastan hasta ahí. Tenemos 2 monasterios o 2 iglesias. El término monasterio se puede utilizar, es ambivalente en muchos casos en la documentación, lo que nos lleva a confusión. Tal vez el origen de Resa, ya os lo comenté en otras charlas anteriores, sea un espacio eremítico de influencia emilianense, es decir, de San Millán de la Cogolla. Se pone de moda que todo Dios quiere ser ermitaño, y en la zona del Ebro riojano empiezan a aparecer cuevas y eremitorios por todos los lados, como setas de mayo, bum, 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 bum. Puede ser que aquí se produjese eso, puede ser. Tendría sentido que luego, a partir de ese espacio eremítico, se construya un recinto religioso, además con cierta tradición de enterramiento anterior, y por lo tanto pues ahí surja la primera iglesita, se vuelva a repoblar, o haya una población cercana que asuma esa iglesia. Bueno, son datos que todavía no se nos dan. Pero sí lo que sabemos es que para 1071 hay una donación del monasterio, iglesia en realidad, de Santa María de Resa. Y ahí se nos dice claramente que es un monasterium iuxta iberum fluvium in exitu Rese, es decir, pegando al río Ebro en la salida de Resa. Primero no sabemos si es una iglesia lo que estamos excavando. O sea, yo no me quiero mojar al final del todo, hasta que no me dé lo que Juancho y me diga sí lo es. Yo guardo mi ilusión por dentro, pero técnicamente lo dejamos ahí. Pero sí es verdad que tenemos una iglesia que está próxima al Ebro. Claro, ¿es referente el Ebro? Pues como se sale de madre, ni sí y no. Y a la salida de la villa, consultados expertos en poblamiento altomedieval navarro como Juanjo Larrea, pues dicen, pues sí, habitualmente es en los exteriores de las villas donde se sitúan las iglesias. Tendríamos ahí una opción. Sí es verdad que de inicio solo contamos con esa idea de la iglesia de Santa María de Resa. Incluso luego será donada por San Millán a la Catedral de Calahorra. ¿Qué me quiere decir que haya una doble donación? Pues que tenéis que quitar la ilusión. Quiero decir, cuando se hace una donación en 1071 del monasterio de la iglesia de Santa María de Resa por parte de Sancho el de Peñalén, y luego San Millán la dona otra vez a la Catedral de Calahorra, lo que me está diciendo a mí es que es una iglesia de poca producción económica. No sacan mucho. Ya la primera donación del rey, que encima te dice que hay reliquias de la Virgen María y estas cosas, este te está vendiendo la moto para decir que te está vendiendo aquí el Palace, y es una iglesia... Vale. ¿Por qué? Seguramente pues porque tendría otra próxima, pero eso lo sé yo por la documentación. Pero este tipo de donaciones no suelen ser... los soberanos no suelen entregar las iglesias que económicamente les son atractivas. Sería una locura. Son devotos, pero tanto no. Y como tienen muchas iglesias, pues hombre, soltar una de vez en cuando no les genera mucho problema. La cuestión es que la tenemos. El debate viene cuando Ubieto, en su momento, empieza a hacer una relación en torno a las tenencias, Antonio Ubieto, el historiador aragonés, y enfrascándose en el debate en torno al sistema de tenencias, considera que hay 2 tenencias que se denominan San Esteban. Una sería San Esteban de Dello, Monjardín, y otra sería San Esteban de Resa. El problema es que la documentación altomedieval originales tenemos muy pocos, con lo cual nos tenemos que fiar de las copias de los monasterios. Y más allá de que puedan estar falsificados, tenemos otro hándicap. Y es que los monjes, cuando transcriben, es decir, cuando copian el documento original, no tienen por qué leerlo bien. En ocasiones copian mal, cometen aberraciones de transcripción, no saben lo que pone la abreviatura y se cascan lo que leen. Con lo cual hay que tener también muchísimo cuidado con la documentación transcrita en códices. En este caso, lo que venía a decir Ubieto es que había 2 San Esteban, San Esteban de Monjardín y San Esteban de Dello. San Esteban de Dello y San Esteban de Resa. Sí es verdad que hay algunos documentos en los que hay una duplicidad, en los que sí aparece Resa y aparece Monjardín. Y aparecen como San Esteban, San Esteban de Dello y luego dice San Esteban.
Pero ya digo que esa documentación a veces pues hay que trabajarla con muchísimo cuidado. Yo llego a la conclusión también de que hay dos tenencias con la denominación de San Esteban. De ahí damos el salto al siguiente debate. Y es que en un momento determinado Ubieto, en uno de sus trabajos, considera que Sancho Garcés no está enterrado en Monjardín, sino que está enterrado en Resa. Bien, ojo con los enterramientos medievales, que tenían mucha facilidad de mover los fiambres. O sea, no se quedaba ahí para toda la vida. Podían tenerlo ahí una temporada, unos años, y luego decían trasladarlo a la Catedral de Pamplona porque estaba mucho mejor, a Estella, a Monjardín, lo que fuera. El problema de Monjardín, de Dello, es que ha sido excavado arqueológicamente y no se ha encontrado ningún rastro. Y la única referencia que hay en torno a eso, una está mal interpretada, incluso por historiadores, y otra es una referencia que nos da Moret de que él encontró una losa enorme que utilizaban como altar y que ahí medio leyó que intuía Rex in Pampilone Tindello, sin el nombre, todo muy sui generis. Luego está la crónica, espera que tengo que hacer un salto aquí potente, luego está la crónica que está copiada en dos códices, en el Códice Albeldense y en el Códice de Roda. Y ahí lo que se dice, en la era 900 tal, su Rexit in Pampilona, Rex nomine Sancio Garcianis, Fidei Cristo, y termina diciendo Sepultus Santi Stefani Portico regnat cum Cristo in polo. Quiere decir que reina con Cristo en el cielo. Pero lo que nos dice es que está enterrado en el pórtico de San Esteban. No dice de ello. Ojito. Ni en el Albeldense ni en la de Roda. Y sin embargo sigue habiendo autores, historiadores, reitero, que dicen no, es que en la crónica najarense pone que está enterrado en San Esteban de Dello. Pone en San Esteban. Ese es el grave problema de interpretación, que a veces se te va el ojo y dice San Esteban de Dello. Claro, ¿qué pasaba con Ubieto? Que Ubieto había llegado a la conclusión de que Sancho Garcés podía estar enterrado ahí sin tener prueba alguna de la existencia de una iglesia de San Esteban en Resa. Ese era el grave problema. Él había hecho la deductio en base a hay dos tenencias, en Dello no ha aparecido nada, no tiene por qué ser Dello. La siguiente es Resa. Por importancia Resa, cerca de Calahorra, es un espacio vital para ellos. Puede ser que estuviese temporalmente, no lo sabemos, para toda la vida, no sabemos, para toda la muerte mejor, enterrado ahí. No tenemos ni idea si se lo llevaron, lo expoliaron, desapareció, se lo llevó el Ebro flotando. O sea, pueden haber pasado 8.000 historias en esta cuestión. El tema es ese. Claro, el debate llega cuando ya a mí se me encarga este trabajo. Yo ya conocía los trabajos de Ubieto y Ubieto siempre me parecía que arriesgaba demasiado. Él también se basaba en un documento original y auténtico, ese sí se conserva en Logroño, que es la cesión o la entrega que hacen los monjes de Monte Laturce al abad de San Martín de Albelda, y en ella dice que esa donación se hizo ad fuerunt in margine flunibus ibero, cuya rezo in sacta gloria anniversario sancionis principes prepati genitoris celebrato venientes. Es decir, vaya rollo latín. La cuestión es que se reunieron en Resa, en el margen del río Ebro, es decir, cerca del río Ebro. En Santa Eulalia, no quiere decir Santa Eulalia la iglesia, eso hubo una interpretación aberrante de algunos autores. Santa Eulalia es el 10 de diciembre. Es decir, están hablando del santoral, de la festividad. Se reunieron el 10 de diciembre porque pudiera ser que fuese el aniversario de la muerte del rey Sancho Garcés I. Incluso García de Cortázar ha llegado a decir que esto no es solo una reunión para una cesión o una entrega de unos monjes a otro monasterio, que aquí ve más, porque además está el obispo de Nájera, está el abad de San Millán, está el abad de Monte de Laturce, está el de San Martín de Albelda. Lo ve más como un concilio, una reunión política religiosa en Resa, en el 950. Bueno, como siempre ya digo, esas son las teorías, luego hay que ver si tienen un 100% de verdad. La cuestión es que con esta idea de que se celebra el aniversario de Sancho Garcés I en Resa, Ubieto vuelve a aferrarse a la teoría de que pudo estar enterrado ahí. Tenemos este documento y tenemos otro par más. Los otros dos son más complicados porque ya no son originales auténticos, sino que están copiados de San Millán. Y ya las fechas les bailan, hay algún problema. Pero bueno, también pudieran ser. Bien, en este caso,
mi investigación se centra esencialmente en todo el mundo de Resa. Y llega un momento en el que, pues, por deformidad de profesional, aunque ya tenemos a los jefes siempre diciendo nuestros tiempos porque no te puedes salir y luego la lías, me dediqué a mirar procesos del siglo XVI de Cárcar y de Andosilla. Y casualmente, en uno de Cárcar y de Andosilla, comentaban, a ver si encuentro las palabras porque son muy interesantes. Si no os lo diré yo, pero lo tenía que tener, creo que lo he puesto, si no tengo dos, bueno, ya lo vamos a ver. La cuestión reside en que se nos dice que se abandonó Resa porque se les caía el cortado encima. En el último derrumbe, debe ser siglo XIII. El documento era del siglo XIII, más o menos. Final, es cuando Resa la vuelven a vender a Navarra y demás. Pero lo que se dice, aquí está, 1550, Bertol Solano, vecino de Cárcar, 55 años. El lugar de Resa estaba antiguamente edificado debajo de la peña que hoy en día parece llamada de Resa, y que parte de dicha peña cayó y había tomado debajo al dicho lugar de Resa, y lo había asolado, y que los moradores de él habían escapado y remanecido y habían acudido a las villas de San Adrián y Cárcar que los recogiesen y tomasen. Estamos hablando de 1550, de una declaración de 1550. Pueden tener memoria extensa, pero ya digo que esto es mediados del 13, cuando se produce el abandono casi completo de la villa, porque lo encontramos ya solo como castillo, ya no tributa al rey a mediados del siglo XIII, con lo cual se nos está dando referencia de que está casi plenamente abandonada. Es más, el rey al final acabará vendiendo el término de Resa. Supuestamente lo iba a comprar Cárcar, pero no tenía pasta y se adelantaron los de Andosilla. Y comprar, porque si veis es un poco antinatural, tendría que haber caído recto para Cárcar y sin embargo pues Andosilla es la que acaba adquiriendo ese término municipal porque en ese momento tiene capacidad económica y lo lleva para adelante. Bien, la cuestión es que yo con todos esos datos me parece magnífico lo de Ubieto, me parece espectacular su deducción, pero yo no tengo nada en lo que sostenerme para decir bien, puede ser que en un momento dado, cuando menos aquí se celebraban concilios importantes, lo que demostraría la importancia de la villa, se hacía el aniversario de Sancho Garcés. Ahora, yo no digo dónde está el cuerpo, esto es como el Cluedo. Yo digo que se hacían concilios, se hacían reuniones importantes, seguramente en época del aniversario de Sancho Garcés, que sería en Santa Eulalia, el 10 de diciembre, y en un proceso también del 15, pero donde se copiaban acuerdos entre Cárcar y Andosilla del siglo XIV, localicé el famoso acuerdo del 2 de agosto de 1359, donde se dice cómo tiene que bajar el ganado de Cárcar hasta el soto de Resa para beber y apacentarse. Y por fortuna se nos describe claramente por dónde, se nos describe por dónde tenía que bajar. Y ahí se dice que se bajaba por uno de los caminos, ya os mostré en charlas anteriores los planos que todavía conservamos y que se ven los caminos antiguos, hasta la peña de las dichas casas y de ahí al cantón susano de la iglesia de San Esteban de Resa. Es de las pocas veces que he gritado en un archivo, pero sí lo hice, porque que saliese eso era la bomba. Porque me salía Santa María y me quedaba tranquilo. Dije, bueno, voy a seguir leyendo, porque igual es que se han equivocado o alguna cosa. Y hice claramente, de las casas al cantón susano de la iglesia de San Esteban de Resa, que de allí Suso hasta la peña, que de ahí arriba hasta la peña, y de la dicha iglesia hasta el cantón susano de la iglesia de Santa María. Es decir, Resa tenía dos iglesias. Por eso Sancho Garcés, y ahí es donde me empiezan a encajar las piezas del puzzle. Por eso Sancho Garcés dona una, Sancho Garcés IV, porque le sobra y le produce poco. Pues mira, quedó bien con Dios y toma, pumba, regalito, me gano el cielo. Uno de los regalos. Y sin embargo, seguramente Santa María de Resa no se dona porque puede ser que para la familia real pamplonesa sea un hito referencial de su propia dinastía y porque además seguramente sería la que produjese dinero. Estas iglesias suelen ser propiedad del soberano, no son de la iglesia. Es decir, los diezmos y todo los cobran y luego ya se encarga de hablar con Roma. Roma ya se encargará de cambiar este mal hábito de tierras navarras y vecinas en centurias posteriores. Pero muchas iglesias son de propiedad y estas son de propiedad del soberano. Con lo cual tenemos dos iglesias en Resa. La conclusión es esa, tenemos dos, San Esteban y Santa María. De Santa María conocemos su recorrido porque es donada, sin embargo, de San Esteban no conocemos su recorrido porque se mantiene dentro de las propiedades reales. El abandono de la villa
convirtiéndose definitivamente otra vez en punto estratégico cuando se convierte el Ebro en muga entre Castilla y Navarra, pues hace que se pierda esa referencia en torno a la población. Ya digo que tenemos ese dicho de 1550 en el que se refiere que alguien hace memoria, que es larga memoria, de que los últimos habitantes de Resa la habían abandonado. Tened en cuenta, sí, no tengo una pena, pero tenéis que imaginar que esto es como Nájera, por ejemplo, que las casas están incrustadas en el cortado, las viviendas están incrustadas porque son, a fin de cuentas, viviendas defensivas. En el siglo X vives ahí porque tienes tus tierras ahí y te toca vivir ahí y has nacido ahí, pero no es una zona de habitación cómoda, son subidas escarpadas, casas incrustadas en muro, y durante ese periodo pues igual es fácil vivir en el sentido de que no tienes otro sitio y bueno, al ser tierra de frontera incluso te da algún beneficio por parte del soberano. Ya para el 13, el que estés a la noche tomando la sopa y oigas en el tejado cómo se va cayendo la peña, no hace gracia. Y es muy posiblemente cuando se produzca el abandono completo de la villa y se convierta única y exclusivamente en un castillo cuevas, en un sistema defensivo con un alcaide y pocos oficiales, tendrían 4, 5, 10 como mucho, que se encargasen de vigilar otra vez, en este caso no la calahorra musulmana, sino la calahorra castellana. Ese va a ser el transcurso de la Resa medieval. Es decir, curiosamente, siendo una villa potente, y es muy llamativo, en el siglo XI, sobre todo, va a decaer rápidamente en el XII. Y para el XIII la tenemos casi desaparecida del todo. Y entonces, claro, al quedar abandonada, esos espacios van a quedar pues para dominio, no para dominio público, pero sí para degradación y para que pues la gente que pasa por ahí, si hay piedras, se las lleve para construir su casa, lo que sea, e incluso al final, lo que os refiero, en un momento determinado ya el soberano se deshará del término municipal vendiéndolo, incluida la villa y los derechos de la villa, que quedarán para Andosilla. En este caso, derechos sobre el río, etcétera, etcétera. El problema también viene derivado de que ahora nos situamos en ese espacio y nos encontramos con que el Ebro pues sigue un camino. Ya os digo que tenéis que olvidaros de que fuese exactamente el camino actual el que tenían en el siglo X. El Ebro, yo tengo al menos 2 documentos en los que se me demuestran las salidas que ha tenido de madre. Y son muy importantes. Son mordiscos, todo lo que es la Veguilla, que está ahora del lado riojano, que por ahí pasa el canal de Resa. Todo eso estaba en el otro lado por lo menos hasta 1582. De repente, claro, imaginaros los conflictos que genera eso, porque el Fuero General de Navarra establece muy bien ese tipo de problemas, cómo se deben de solucionar. Cuando se pierde el cauce de un río, la forma que tiene el Fuero General de Navarra de dilucidar si el nuevo cauce es el fijo y esas tierras quedan para quien las ha ganado, pues habitualmente haciendo pasar un gato con sus gatitos o una gallina con los pollos. Es un método natural, pero muy fiable para saber si el río ha perdido ya del todo el caudal. El problema es que en este caso no estamos hablando ya de Navarra, sino que estamos hablando de Castilla, con lo cual, cuando se produce una mordida por parte del río hacia el lado navarro, que es lo más habitual, el problema ya no es entre pueblos, el problema es entre reinos, entidades políticas diferenciadas, y ahí tienen que ya intervenir las cortes, solicitudes, Navarra está integrada dentro de la corona española después de la conquista, por lo tanto son otra vía de negociaciones que ya generan muchos más problemas. En conclusión, maravilloso lo que está apareciendo porque yo me emociono muy fácil, pero es que Resa pega petardazos muy interesantes. Ya lo de la vila de Romana era de esperar que saliese, porque aunque sigamos teniendo esa mentalidad de que no, por aquí pasaron, pero pasaron poquito los romanos. No, por aquí pasaron los romanos, se quedaron, estuvieron, ojo, lo de siempre, de época romana. No pensemos aquí que tenemos a 7 tíos del Alacho jugando al fútbol en Resa. Son tíos de la zona, con un latín como nuestro inglés, coloquial, y poquito más. O sea, son ese tipo de poblaciones, ese tipo de vilas, ese tipo de fundus, zonas de explotación agrícola, que parecería que tienen algún tipo de tradición de enterramiento posterior, pese a las movidas de que lleva a cabo del Ebro, pero desde luego dentro de la referencia del imaginario colectivo de esos espacios, eso es una zona de enterramiento y por eso estamos encontrando enterramientos tan tardíos, y luego se convierte en un espacio nuevo de población. ¿Cuándo? No lo sabemos. Yo estoy casi seguro de que cuando Sancho Garcés llega a estas tierras
Resa ya existe como poblamiento musulmán, ya existe. La importancia que pudiera tener no lo sé, pero para mí ya es una zona de poblamiento. Ahora, no creo que aparezca absolutamente nada, pero ya debía de estar. Si no se hubiese dicho que es una población de nueva fundación, o se hubiese dicho, y en este caso lo que se habla sobre todo es de las tierras que toma, no hace aseveración de fundar nuevas villas. En este caso, además es una zona de explotación muy rica, o sea que debiera estar habitado. Pero no puedo irme más allá del 910. Antes, pues habría, por supuesto que habría, pero ¿qué? No lo sé, no lo puedo decir, porque yo tengo documentación a partir del 910. Entonces tenemos esa zona de población, luego es una villa que crece notablemente, seguramente porque es un espacio próximo a Calahorra. Durante unos años Calahorra es cristiana, yo luego ya digo que se pierde y entonces se convierte en un espacio estratégico, aumenta de población, aumenta en importancia, es una tenencia importante dentro del reino y luego, pues ya digo, comienza la decadencia muy rápidamente para lo que es una villa de la ribera del Ebro Navarra. No suelen ser tan rápidas no suelen ser ni siquiera habituales ese tipo de abandonos tan notables. Muy posiblemente este cortado de arcillas no era el mejor sitio para vivir, obligó al final a salirse. Entre las subidas del Ebro, es que están aprisionados, tienen las subidas del Ebro y el cortado, con lo cual al final no es una zona habitable ya en periodos pues pleno medievales del 13 o finimedievales del 14, ya que la gente puede desplazarse a otros sitios. Y en este caso la propia geografía, la propia naturaleza va a ser la que se va a encargar de echar a los últimos habitantes. Con lo cual eso es lo que nos quedaría ya. Ya a partir del 13 tenemos una Resa abandonada con un castillo, que es el que se va a mantener y se puede estudiar porque seguimos teniendo en los registros de Comptos documentación referida a él, pero con una villa, una población abandonada y un término municipal que no se trabaja hasta que lo vuelve a adquirir Andosilla, que es una pena, pero bueno, ahí está. Y esa es la documentación que tenemos. Con lo cual, última conclusión, es un espacio que a nivel documental está ya trabajado. Lo único que vamos a poder conseguir es que gracias a las excavaciones arqueológicas se dé más sentido a la documentación e incluso la contradigan. Puede pasar, que nos lleven a esos movimientos. Pero bueno, paciencia, hay que trabajar despacio. Estos suelen ser proyectos que se deben de ir condensando con el tiempo, con ganas, con gente joven que se encargue de moverlos y de sacar nuevas teorías y nuevos modelos de investigación. Pues nosotros ya estamos un poco viejos, y pues nada, agradeceros como siempre vuestra presencia, la paciencia y bueno, que sigáis manteniendo la ilusión porque esto tiene historia para. Buenas noches a todas las personas que habéis venido. Empezamos en el 2018. ¿Por qué se empieza aquí? Porque hay un interés y hay una curiosidad por los orígenes de Andosilla y por los orígenes en Resa. El interés y el ánimo surge aquí, entre vecinos y vecinas de aquí, de Andosilla, y luego el interés del ayuntamiento como institución, que es el que impulsa esto. Nosotros lo único que hemos hecho es armar la red científica de todo esto. La primera reflexión que tuvimos fue, hay que trabajar con el voluntariado del pueblo, y yo lo que le dije a todas las personas que estáis aquí, que nos llamasteis, fue, y vamos a ver primeramente, antes de meter una azada en el terreno, vamos a ver qué es lo que nos dice la documentación. La documentación la ha ido exprimiendo hasta localizar una serie de documentos y menciones inéditas, y en aquel mismo año del 2018 pues nos centramos en el frente de donde se habían sacado las tierras para las defensas del Ebro hace 40 años. Ahí es donde veíais todas y todos que el cementerio de los moros y tal. Después de todos estos años, y también decías, y hay unos bloques de piedra gigantescos, de sillares, ¿de qué es esto? Tenemos ya un montón de respuestas y hemos aclarado una serie de incógnitas. Por una parte, no es un cementerio de los moros, es una necrópolis cristiana. Todos los que están allí son de cultura cristiana, como la nuestra. Y lo que hemos sacado este año, gracias a las 4 dataciones que hemos mandado de las dos tumbas que excavasteis el año pasado, ¿os acordáis que había una grande, muy bien estructurada, con muy buena factura,
hecha de lajas bien trabajadas, en el fondo también, las tapas también, no tenemos las imágenes, y me decíais, que yo soy muy incrédulo, parece que hay una madera, no sé si me decía Joaquín, y os arrodillabais y mirabais y metíais una linterna por un agujero de los tejudos y metíais allí, y yo, bueno, ¿cómo va a haber ahí madera? Como no, sí, parece que es una madera como de un ataúd. Yo no me lo creía, ¿eh? Siempre soy bastante escéptico, porque después de tanto tiempo los restos orgánicos desaparecen. Cuando se levantaron las tapas, ¿os acordáis que hubo una pequeña incursión vandálica y saltaron encima y decidimos el último fin de semana poner aquello a salvo, y por eso se hizo aquella intervención de urgencia? Entonces, cuando se levantó, estaban los restos de la tapa de un ataúd, de un féretro, y había 2 individuos en aquel enterramiento. Y en el de al lado, que es el que lo habían fracturado saltando encima, había otro individuo. Eran 2 tipologías diferentes. La una bien hecha y la otra ya una fosa más simple, excavada en tierra, simplemente con las tapas y una cabecera con una piedra inclinada. Hemos mandado este año las 4 dataciones más todas las dataciones que has mandado tú. ¿Cuántas habrán sido? 4. Otras 4. 8 dataciones a la Universidad de Uppsala de Suecia, que cada una nos cuesta 350 euros. ¿Qué nos ha dado las dataciones de estos 2 enterramientos? Pues han dado sorpresa. Son pues del siglo VI o de principios del siglo VII, del 580 hacia el 640. Por lo tanto, algo que nos ha dicho ahora Aitor, que le voy a puntualizar un poquito, que es cuando está la Calahorra musulmana, antes de la Calahorra musulmana, aquí ya hay una necrópolis cristiana y se sigue manteniendo esa necrópolis a lo largo del tiempo, y aunque hay presencia musulmana en Calagurris. Tenemos la necrópolis que ya empezamos a excavar en el 18, que tenemos otras 4 dataciones que nos van pues desde este siglo XII. Allí teníamos otra del siglo VIII, que me acuerdo que cuando hablé con el forense Paco Echeverría y la antropóloga también, Lourdes Serrasti, me dijeron, uy, esto es muy antiguo, aquí puede haber alguna aberración. Lo que nos ha confirmado todas estas dataciones de la madera al ataúd, de los 2 individuos dentro, coinciden las 3 plenamente, y el enterramiento, que tiene otra tipología, también tiene otra cronología diferente. Por lo tanto, gracias a toda esta muestra de dataciones radiocarbónicas, tenemos una secuencia de la población que nos va casi hasta el siglo VI, desde el siglo VI, que yo jamás me lo habría pensado. Por lo tanto, la necrópolis, de las datadas, de las más antiguas que tenemos en Navarra, de las más antiguas, y con esa continuación hasta el abandono que ha documentado documentalmente, que coincide también con lo que vemos en la excavación de la necrópolis cristiana. Hay una continuidad. Ya tenemos, y además tenemos 2 puntos fuertes, el primero que hicimos en el 2018, y el año pasado pues dijimos, bueno, vamos a buscar si alrededor de esta iglesia, que tiene un lagar, está también la necrópolis, porque los tejones nos sacan los restos óseos por todos los lados. Y como es una zona, como nos ha dicho Josu, que casi es más geólogo que arqueólogo, es esa combinación que es muy buena, todo está en la tierra, ¿no? Pues es muy deleznable. Todas estas calcitas de los riscos, todos estos yesos, es muy deleznable, ¿no? Y entonces, pues siempre, en ese corte también que hicieron para las defensas del Ebro, siempre se están cayendo los huesos y parte de las tumbas, ¿no? Entonces, fuimos allí, tenemos la necrópolis, y luego tenemos esa distancia de 100 y pico metros entre las 2 necrópolis. Si hay 2 iglesias, están en esos 2 puntos. ¿Cuál es Santa María San Esteban? No sabemos. En este trabajo contamos con el apoyo y el asesoramiento del Gobierno de Navarra y de sus técnicos, que son Jesús Sesma y Chus García, que nos ayudan en nuestras reflexiones y en las visitas. El año pasado, pues también nos advirtieron de la antigüedad del yacimiento. No nos salen restos materiales importantes, no salen fragmentos de cerámica, ni siquiera las sigilatas, que seguramente las barrería el Ebro, después del abandono en la vila, en estas crecidas, lo lleva todo y luego hace todos los depósitos.
Si os acordáis, el cráneo de Canis que mandamos a datar, la datación de ese cráneo ha coincidido con la datación que ellos, los geólogos, han mandado de la tierra que le envolvía. Ellos han documentado, joder, aquí está la vila romana y aquí está todo este depósito de tierra. Ah, ¿tenías en ese depósito de tierra este cráneo? Vamos a ver si la tierra misma tiene esa misma datación del cráneo, y ha coincidido. Esas son las evidencias que cuando se hace un juicio, el juez dice, no me hable de interpretaciones, ¿cuál es la información técnica que usted aporta a este proceso? Ah, la huella digital, aquí está el ADN. Esto es lo que hemos conseguido para saber el final de la vila romana, que podemos todos pensar y tener mucho olfato, pero nos hacen falta las pruebas policiales, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, la necrópolis nos está dando la antigüedad del poblamiento, nos está diciendo de que antes de que venga aquí Sancho Garcés ya hay una iglesia y hay una necrópolis cristiana, y nos está diciendo que aunque en la Calagurris musulmana estén los musulmanes, aquí sigue habiendo una población cristiana, aunque estén dominados políticamente, la sigue habiendo. Y eso ha sido la gran sorpresa que hemos tenido hace un mes o mes y medio, que ellos han estado trabajando todos estos meses en los sedimentos y estamos relacionándolo todo. Y esta presencia de la necrópolis cristiana está fuera y después o sobre todos esos depósitos que vienen después de todas esas grandes alteraciones climáticas y la crisis del Imperio Romano. También hemos hecho una datación de un fragmento de los muros que habéis ido limpiando, que me decíais, mira, vamos a coger esto, y os decía, si nos sale algo de mortero perteneciente a alguno de los muros, vamos a mandarlo a datar. También hemos tenido esa datación que nos da del 11 del 12. Pero también sabemos que los edificios se van reponiendo sucesivamente a lo largo del tiempo. Si no ha tenido un excesivo crecimiento, nos podemos encontrar con la planta de un templo, que es de los más antiguos que podemos tener en Navarra. Por lo tanto, ante esa importancia y sobre todo cuando el material de construcción es tan deleznable, no son los sillares románicos que tenemos en la Valdorba o que tenemos en Izagaondoa. Aquí trabajamos como se trabaja en el Valle del Ebro, con las arcillas, con los trenzados, haciendo muros que son muy deleznables en cuanto y que hay que estar siempre reponiéndoles, como las antiguas casas que tenemos en Andosilla, en la parte vieja, ¿no? Entonces, trabajar con eso es más difícil. Entonces, la reflexión que ha habido nuestra, con la sección de arqueología también del Gobierno de Navarra y con los representantes del Ayuntamiento, es este año pararnos a documentar todo eso, a poner encima de la mesa todos los datos que tenemos y hacer un planteamiento de cara al año que viene, sobre todo centrados en la gran estructura que está al lado del lagar, que no es tan pequeña como la iglesia que nos mostraba aquí en La Rioja Aitor. Y entonces, como es tan difícil en las cumbreras degradadas, que están hechas del mismo material que el sedimento que nos ha venido de los riscos, que se ha pelmazado, requiere trabajarlo pues con un poquito más meticulosidad, porque estamos buscando indicios pues muy frágiles, ¿no? El alineamiento de los muros. Entonces, tenemos que delimitar la iglesia. Otra cosa es que podíamos ir viniendo con la necrópolis y con los enterramientos, llegar hasta la iglesia y ver la relación espacial y la relación estratigráfica entre la necrópolis, que ya vemos que tiene un enterramiento de entidad de cierto nivel económico, pues ver cómo se une esto. Y en esto pues entrará pues todas las redes que tienes tú con la Universidad de Burgos o con la Universidad de Barcelona, intentar hacer pues el año que viene pues una campaña en la que yo siempre defiendo
sin la gente que vivimos aquí a lo del patrimonio, el patrimonio no tiene futuro. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre todo nuestro voluntariado, en el cual me incluyo yo, y un equipo de jóvenes universitarios que puedan estar aquí el año que viene 2 semanas de continuo. No podemos estar excavando unos muros muy deleznables, este fin de semana sí, el otro fin de semana según el tiempo. Tenemos que hacer una campaña como la que hacemos en cuevas de Olazagutía o como la que hacemos en el poblado del Hierro de Irulegui, en el Valle de Aranguren, que han estado 1 mes y medio allí, buscando evidencias pequeñas. Tenemos que articularlo para que Maricer y Carlos nos organicen a todos bien y podamos disfrutar de nuestro patrimonio y además relacionarlos con una gente que puede estar pues viviendo en las escuelas aquí o en un pabellón que se nos deje, con colchones tal, pero que estén de seguido 2 semanas excavando una zona. Sabemos un poco cuál es la superficie de esa estructura que está al lado del lagar y rodeada por esta necrópolis ya de tanto recorrido antiguo. Entonces tenemos que ir ahora al interior levantándolo poco a poco y buscando la mínima evidencia, A mí sí me gustaría que saliera algún tipo de grafito o un pequeño crismón o algún elemento de este tipo, que son los que yo siempre sueño como prueba fehaciente. Pero luego tenemos que sacar también la muestra del carbón de los muros, la tipología de la planta y relacionarla con especialistas que conozcan cómo son estos templos del siglo VI, siglo VII, siglo VIII, que relacionarlo todo. Por lo tanto, estamos ante un reto muy importante, de algo que se pensaba, está aquello en la veguilla, pues ahora está interesando a más gente, y no podemos olvidar tampoco los sedimentos que están en los riscos, que realmente es una zona muy, muy peligrosa por cómo están los bloques de los riscos, hay casi medio en suspensión, pero sacamos datos que igual no es una gran vasija, ni nos ha salido ni una siquiera moneda, que lo hemos repasado todo al 100%, no nos sale nada, con gente que nos ha ayudado, pero nos salen un dato que no lo ha sacado nunca nadie en la historia de arqueología navarra, que es el cambio climático en el siglo III, que lo hemos relacionado con esa crisis política del imperio, y aquí tenemos el primer dato historiográfico que pasará a la historia de la arqueología. Entonces, esta es un poco la situación, y mañana lo que hemos pensado es quedar a las 10 en la plaza, a las 10 de la mañana, no a las 9, y vamos a proteger todas las estructuras que están ahí un poco descubiertas, sobre todo la que pudiera ser de la planta de la iglesia, las vamos a proteger de cara a la campaña del año que viene. Tenemos que taparlas con una serie de plásticos y no sé si geotextil y otros elementos. La vamos a proteger para de cara a la campaña del año que viene, que nos la han traído Sandra y Manes, que están ahí. Entonces yo creo que en 2 horas lo podremos acabar. Por lo tanto, yo no me pensaba que iba a dar esta datación tan antigua, y mandamos 4, de la misma tumba 3 dataciones, que las 3 coinciden. Por lo tanto, no hay ninguna aberración ni ninguna mala interpretación. Tenemos ya pues una ocupación que nos va pues desde el siglo XIV, que se abandona, ¿no?, hasta, podríamos decir, desde el siglo VII. Sí, sexto, séptimo, sí. Ahí está. ¿Si quieres decir tú algo? No. O sea, la idea es esa, que hay una continuidad de habitación. O sea, lo que pasa es que mientras no encontremos estos, quiero decir, puede haber una continuidad en el hito referencial de enterramiento. Es decir, se produce en muchos casos, en algunas poblaciones también en Navarra, el hecho de que se abandona ese espacio de habitación, pero se sigue enterrando ahí porque ya ha sido en época tardorromana un espacio de enterramiento, y las poblaciones próximas siguen enterrando en la zona. ¿Me explico? Puede pasar, pero es una teoría más, quiero decir. Lo que sí está constatado es que tenemos ahí una persona que está enterrada en el siglo VI, por lo tanto... Dos, ya arrancamos mucho más atrás. O sea, antes estábamos en el 10, bueno, sí, pues hay población musulmana anterior, seguro, tal, pero ahora nos estamos yendo mucho más para atrás. Estamos yendo a un periodo
mucho más oscuro todavía y mucho más complicado de trabajar y inédito en muchos ámbitos en la arqueología y en la historia navarra. Bueno, Sí. Bueno, yo ahí me voy a sumar un poco a lo que ha dicho Juancho, porque yo no creo que sean excluyentes. El hecho de que la Iglesia, por ejemplo, se haya podido, la estructura que consideramos que podría ser la Iglesia se haya podido atar en el siglo XIII, no excluye que haya habido poblamiento anterior. De hecho, sería lo esperable, quiero decir. Hay bastantes despoblados que se han excavado en Navarra, en la zona del Prepirineo, en la Llanada Alavesa, en otras zonas del entorno, por lo cual sabemos que muchas de la red del poblamiento que se origina en la Edad Media se originan precisamente a partir del siglo VI. Los primeros restos, y a partir del siglo VIII muchas veces están ya estructurados, que son las fechas que nosotros tenemos indicios a partir de la necrópolis, que son los que entiendo que tendríamos que buscar a partir de ahora. Independientemente de que luego en fechas posteriores, cuando efectivamente, como has dicho, a partir del siglo XI Resa vaya a experimentar un auge, se vaya a convertir en un asentamiento de importancia de escala comarcal o regional, se hayan podido renovar, se hayan podido reconstruir elementos que hayan podido arrasar con elementos anteriores. Entonces, es muy complejo, pero el hecho de que tengamos enterramientos desde el siglo VI, desde el siglo... No desde el siglo VI, sino a partir del siglo VI, durante una secuencia que abarca hasta la Baja Edad Media, es muy, muy significativo. Y desde luego el poblamiento asociado a ello es la hipótesis con la que creo que tendríamos que trabajar. Yo no sé, igual soy muy espeso hoy. Lo que quiero decir es que desde la intuición de la investigación, lo que da la sensación es de que hay una habitación continua. Lo que yo no tengo son las pruebas fehacientes para decir que eso ha sucedido así, sino tengo un enterramiento, no tengo una casa del siglo VI, tengo un enterramiento del siglo VI. Entonces, no es una cuestión de diferenciarme de vosotros, no, si es que estoy de acuerdo con vosotros, para mí es una zona de habitación continua, pero a la hora de exponerse a la gente, creo que es necesario decir, sí, seguramente sea eso, el porcentaje es muy elevado, pero a veces la cosa da sorpresas. O sea, es que estoy de acuerdo con vosotros, no sé si no me he explicado bien porque yo estoy muy espeso estos últimos días. Sí, no. Yo simplemente quería decir que es el objetivo. Exactamente, pero quiero decir, no he encontrado no he visto una casa, he visto un enterramiento. Fíjate lo que es para mí como historiador que estemos encontrando un enterramiento del siglo VI en esa zona. O sea, eso no lo han visto en el departamento de medieval de la Universidad de Navarra en su vida. Entonces estamos jugando con unos aspectos que yo siempre, como he aprendido mucho de Pancho, soy muy cauto, entonces, vale, sí, dentro de mi foro interno que digo, esta es una zona de habitación, yo diría que incluso anterior, nos podríamos ir más para atrás, porque si se están enterrando ya ahí es porque siguen teniendo habitación ahí, entonces, o sea, ese señor puede ser del 580, 606, pero ha vivido 40 años o 25 años, con lo cual ya podemos ir retrotraernos un poquito más en esa centuria, pero en todo caso, lo que digo siempre, es como pasa con las iglesias, es que estuvo ahí entre los 8 martes sacando San Esteban, sí, pero yo no tengo ninguna constancia de que me haya aparecido un tío con una coronita. Por lo tanto, soy muy susceptible en esas cuestiones. Bueno, yo le preguntaría a Aitor, siglo VII, ¿cómo estamos en Navarra? Así brevemente, en 2 minutos, Sí. Política, institución, ¿cómo está? ¿Cómo es la realidad del territorio? Siglo VII, por ahí. Bueno, pues no sé, ya digo que no soy especialista en la romanidad, pero nos encontramos en un periodo ciertamente complicado. Tenemos muy poca documentación, ha generado muchas polémicas, incluso a nivel historiográfico de varios autores, el hecho de que, por ejemplo, en los sínodos toledanos, en los concilios de Toledo, aparezca el obispo de Pamplona única y exclusivamente tras alguna campaña de algún soberano visigodo sobre esta tierra. Hay autores que consideran que hay una concordancia entre el hecho de campaña, presencia del obispo unos años después, y hay otros autores que lo niegan absolutamente y que dicen que son meras casualidades temporales. Estamos siempre en el debate de cómo se interpreta la historia. En estos momentos sí debiéramos de entender que para el territorio que estamos hablando está bajo control visigodo. Reitero, siempre que hablamos de esto, del tema del reino visigodo, tenemos que tener mucho cuidado.
Que yo recuerde, de los trabajos que hice en su día, los cálculos aproximados de población germana que penetra en la península a nivel de visigodo, estamos hablando de 80.000, 100.000, 110.000 personas. No es mucho más, entonces no podemos ver toda la península plagada de germanos bebiendo cerveza, porque no es así. Están en espacios muy puntuales y en espacios que tienen que controlar, con Paelo, pum. Por estas fechas cuando se va a fundar supuestamente Origitum. La gente dice Solite. Un poquito antes se ha fundado Victoriaco por parte de Leovigildo, es decir, están intentando controlar todo el espacio que se ha desmilitarizado desde hacía mucho tiempo en el Imperio Romano, lo que se ha ido contrayendo y se sigue controlando solo los espacios importantes, y tenemos un espacio pues, de control visigodo en unas rutas más comerciales y económicas como es el Ebro, muy importantes. Hay que tener en cuenta que el Ebro es fluvial, todavía en el siglo XI llega hasta Logroño barcos, o sea que barcos, ojo, ya me estáis mirando un Titanic, cositas de poco calado que suben y bajan por el Ebro hasta Logroño, pero sí, es más, el puerto de Resa construye barcos, pequeños barquitos de pesca, o sea, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Pero a nivel político es zona de control visigodo, aunque un poquito más allá para arriba, pues esa creación de Origitum nos viene a demostrar que es como un Finisterrae, o sea, hasta ahí, a partir de ahí arriba ya es más complicado. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos. Un poco control del espacio, son zonas menos atractivas, a excepción de Pompaelo, que la mantienen controlada esencialmente porque es la zona de acceso desde la zona sur del territorio de los francos, y ya digo, es población autóctona con dominancia de un grupo étnico que ha venido pues, en un periodo anterior. Pero en este caso no es, o sea, teniendo a Cascada tan cerca, que ahí sí que habría guarnición visigoda, pues es un espacio controlado directamente por el mundo visigodo, sí, con toda seguridad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana todas las personas que queráis podéis estar a las 10. Vamos a seguir preparando la propuesta para el año que viene y que vengáis todo el batallón, que soléis venir. Y nada, agradeceros la presencia, agradecerle al Ayuntamiento por organizar el acto